Muy buenos días, bienvenidos a este segundo o tercer día de charlas de la DojoConf Panamá. Una visión, un sueño hecho realidad gracias al trabajo colaborativo de profesionales y empresas que por medio de la educación buscan apoyar a la sociedad. Somos Fundación Comunidad Dojo. Reciban ustedes una muy cordial bienvenida a esta sesión denominada Biometría del Comportamiento y sus casos de aplicación. Queremos agradecer a todos los benefactores que hacen realidad este evento y les invitamos a conocer más de ellos a través del website de la conferencia. Hoy nos acompañan dos profesionales de gran trayectoria y amplia experiencia, tanto en la banca como en las experiencias hacia el cliente. Ellos son Josué Martínez y Oscar Flores. Muy buenos días, José. Te invitamos para que puedas encender tu cámara y arranquemos esta sesión. Muy buenos días a todos. Gracias, Jorge. Muchas gracias a DojoConf, a Eduardo Snape por permitirnos venir a platicarles el día de hoy sobre la biometría de comportamiento. Hoy queremos darles dos mensajes acerca de lo que nosotros hacemos, platicarles sobre biometría de comportamiento y lo que hace la empresa para la que trabajamos Oscar y yo, que es BioCatch. Pero también el mensaje es que seguimos en contacto, vamos a lograr avanzar juntos como Latinoamérica, como sociedad, vamos a salir de esta y otras situaciones que se nos presentan. Sin más, vamos a iniciar nuestra presentación. Hoy les vamos a platicar de la biometría de comportamiento, qué es la biometría de comportamiento, qué es sus muchos usos que se le pueden dar, dónde la podemos aplicar y sobre todo ya aplicarla en el tema de fraude financiero y cómo podemos ayudar a las instituciones financieras en la prevención del fraude. Mi compañero que estará presentando la parte final, Oscar Flores, y yo les vamos a platicar de este tema tan interesante. La biometría de comportamiento es la forma única de cada individuo de llevar a cabo y realizar una actividad. ¿Qué ejemplos podemos dar? Nosotros como personas tenemos una forma única de caminar, una forma única de escribir, una forma única de utilizar el dispositivo móvil, de inclinarlo, de ser diestros o zurdos, una forma única de utilizar nuestra computadora, y en esta computadora tiene varios elementos para interactuar, pero nosotros tenemos una forma única de mover el mouse, de teclear la información y de interactuar. Esta biometría de comportamiento nos permite poder identificar a las personas de acuerdo a cómo están interactuando y conforme vamos conociéndolas, tener cada vez más certeza de que es esta persona realizando una actividad y de esta forma poder siempre saber quién está interactuando. A veces existe una mezcla o una confusión entre lo que es la biometría de comportamiento y los biométricos. Dos frases sencillas. Los biométricos es lo que soy, una huella digital, una forma del rostro, un iris, y la biometría de comportamiento es cómo lo hago, cómo interactúo, cómo llevo a cabo una acción y cómo me voy desenvolviendo. La biometría de comportamiento puede cambiar a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Conforme yo voy volviéndome mayor en edad, también voy teniendo un comportamiento y una forma de realizar las cosas diferente a como era más joven. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro cómo podemos utilizar la biometría de comportamiento para la identificación de las personas. Algunos elementos donde podemos ver la biometría de comportamiento: en el caso de la medicina en situaciones de emergencia, donde hay perfiles, no solo hay pruebas para identificar ciertas patologías, sino también hay perfiles de comportamiento y maneras de llevar a cabo las cosas.
Un ejemplo puede ser no sé si exista la misma palabra en toda Latinoamérica, pero un infarto en el cerebro, donde hay ciertos síntomas que parecen ser una persona que ha bebido demasiado, donde las palabras se arrastran, donde los movimientos no son correctos, pero mediante perfilar a persona e identificar este comportamiento, podemos actuar rápidamente en una situación de emergencia. Diagnóstico de enfermedades. Como ustedes saben, hay formas de ir preguntando o visualizando, viendo cómo es el comportamiento, nuestra forma de caminar, en pruebas de esfuerzo, cómo nos movemos, cómo realizamos algunas actividades frente a un médico para poder identificar ciertas enfermedades. Y en enfermedades crónico-degenerativas, a pesar de que hay estudios de laboratorio y pruebas que nos permiten identificar cómo se comporta el cuerpo, qué elementos químicos se están viendo pasmados o realizados, también existe una forma de identificar y de perfilar a la persona a través de cómo se va comportando. A lo mejor el caso más visible puede ser la pérdida de la memoria conforme vamos avanzando en la edad. Cada vez vamos recordando menos cosas, nos es difícil, también somos menos tolerantes, pero este tipo de enfermedades crónico-degenerativas que van cambiando nuestra forma de accionar, nuestra forma de comportarnos, se puede medir mediante la biometría de comportamiento. En la educación, para poder identificar estudiantes con capacidades de aprendizaje diferentes, tanto estudiantes que pueden aprender más que la población, como estudiantes que les cuesta más trabajo el poder aprender, mediante el perfilamiento de estos estudiantes y mediante la visualización de cómo es su desenvolvimiento, su desarrollo en un aula, podemos identificar si necesitan más atención o menos atención, otro tipo de elementos para interactuar con ellos y que su aprendizaje sea mejor. Ahora que estamos remotos, que los alumnos se encuentran en casa llevando a cabo sus actividades, su aprendizaje y sus exámenes, un área de oportunidad que se está dando es poder identificar en exámenes a distancia si en realidad es el alumno o alguien más haciendo uso o presentando el examen en el momento de realizar o llevar a cabo esta acción, que nos permite identificar, ir conociendo cómo el alumno se va desenvolviendo a lo largo del tiempo que dura la clase, de un semestre, de 3 meses, 4 meses, y cuando presenta un examen, podemos saber si este mismo alumno es el que está presentando el examen o incluso si existe alguna interacción por la forma de contestar, por la velocidad de contestar, si alguien más pudiera estarle ayudando, a diferencia de si él está haciendo solo. ¿Dónde está teniendo mayor auge? En la identificación de personas en elementos sencillos que podemos conocer. ¿Cómo escribimos? No se refiere a nuestra letra, se refiere a cómo tomo el lápiz, cómo tomo la pluma, si utilizo todos los dedos de mi mano, si soy derecho, si soy zurdo, cómo presiono el lápiz o la pluma respecto del papel, cómo también hago la circunferencia, qué tan rápido soy para escribir, qué tan lento soy. Esa es una forma de identificar a las personas a través de su escritura. La otra, que tiene un poco más de tiempo, para los que son muy jóvenes, antes existían las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir eran como computadoras, pero que escribíamos directo al papel. Muchas obras literarias se hicieron en máquinas de escribir y algunas de las formas de identificar a personajes o escritores anónimos era mediante conocer si la máquina de escribir que estaban utilizando era la misma que habían utilizado, pero además la forma en que se utilizaba, la presión que había sobre las teclas, si existía mucho borrado, poco borrado, cómo se interactuaba en el momento de escribir, era una forma de identificar si verdaderamente la persona que lo había escrito era quien lo había dicho. Y ahora, incluso en algunos gobiernos, están identificando o están buscando identificar a las personas
a través de algo tan sencillo como capturar en video cómo caminamos y de esta forma poder saber si somos quien decimos ser. Es muy difícil, es poco probable que uno en cierta etapa de la vida pueda cambiar su manera de caminar, a diferencia a lo mejor de un rostro, que se puede poner lentes, que puede modificar con barba, sin barba, puede hacer algunos cambios. La manera de caminar, como les dije, en cierta etapa, cuando vamos haciendo el perfil de esta persona, es muy fácil poderla identificar a través de estos elementos. Finalmente, en las instituciones financieras está existiendo cada vez más auge en poder autenticar e identificar a sus clientes a través de la biometría de comportamiento. ¿Cómo han ido evolucionando los esquemas de autenticación? Iniciamos con algo muy sencillo que es lo que sé. Yo tenía un password e ingresaba a un portal y podía llevar a cabo mis transacciones. Después le aumentaron un segundo factor, que es una pregunta o una respuesta secreta. Más tarde evolucionó lo que sé más lo que tengo. Lo que tengo era un dispositivo móvil, una USB para contraseñas, una tarjeta de coordenadas, un OTP. Después el siguiente paso fue lo que soy. Ahora utilizo lo que sé, más lo que tengo, más lo que soy, mi biometría, mi dedo, mi iris, mi rostro. Estos métodos de autenticación fueron evolucionando. Ahora algo que estamos nosotros trabajando y buscando que la experiencia del usuario sea distinta es lo que hago, cómo lo hago. ¿Qué nos permite esto? Tener una mayor asertividad en saber que efectivamente es quien dice ser y permitir que estos segundos factores de autenticación, ya sea una contraseña, una tarjeta de coordenadas, un OTP, solo sean necesarios en los casos donde no tenemos certeza de que es el usuario interactuando. ¿Cómo ha ido evolucionando la seguridad digital? Hubo un auge importante de phishing, donde había elementos como la IP y el browser involucrados en el tema de suplantar a un portal para hacernos creer que estábamos en el portal real. Luego en el dispositivo móvil también se fueron dando algunos elementos como los virus o en las computadoras como el malware, como elementos que permitían conocer a la gente lo que estábamos haciendo, nuestras credenciales, y de esta forma fue evolucionando el ataque digital. Ahora hay elementos más novedosos, con más características, como un malware financiero que identifica por cada banco las particularidades de este banco y puede interactuar incluso cambiando algunos elementos de lo que estamos viendo en la página para cambiarlos y hacernos creer que estamos haciendo una acción cuando en realidad este elemento que está corriendo en nuestra computadora o en el dispositivo móvil hace una acción distinta. ¿A dónde nos lleva esto? La siguiente ventana de oportunidad o la siguiente forma de podernos ayudar a identificar a los usuarios como institución financiera y poder reducir el fraude es el comportamiento biométrico. Les voy a platicar un poco de información que obtuvimos encuestando a varias instituciones financieras para saber cómo había impactado el COVID en las vidas y en la atención a los usuarios. ¿Qué ha pasado? Se ha visto un incremento importante en el tema de phishing, envíos de SMS, envíos de correo, con temas como COVID, con temas como promociones bancarias, como el gobierno dando ayuda. Esto nos llega a través de mensajes en el móvil o mensajes en un correo y nosotros lo abrimos pensando que se trata de algo que es real y que es para nuestro beneficio y se están aprovechando de estos elementos los defraudadores para llevar a cabo un fraude. ¿Qué hemos visto? En los distintos sitios estamos viendo mayor volumen, mayor interacción de usuarios. Ha habido un crecimiento
Si comparamos el año pasado con este año, un crecimiento importante, casi el doble de interacciones en los portales bancarios. Y esto es algo importante porque no solo estamos moviéndonos hacia un tema digital, sino también tenemos cada vez un universo y una población mayor a la cual estar monitoreando y estar identificando qué está sucediendo con esta población. ¿Qué pasó y qué retos están visualizando estas instituciones financieras que se les solicitó su participación en esta encuesta? Hay un incremento en el volumen de llamadas a los centros de contacto o call centers. Obviamente, al cerrar las sucursales, al limitar los horarios o al limitar el tránsito de personas, los gobiernos, los usuarios requieren de los servicios financieros. Se incrementa las llamadas, se incrementan los canales digitales casi en un 250%. Los defraudadores también están cada vez buscando mejores y mayores formas de llevar a cabo sus fraudes a través de ataques de tipo crediticio, simulando abrir cuentas digitales y luego utilizando estas cuentas para hacer transferencia de dinero y hacer uso de los recursos que obtuvieron a través de este fraude crediticio, a lo mejor solicitar una tarjeta o robar las credenciales de un usuario, meterse a su banca móvil o por internet y tomar un préstamo crediticio y ese préstamo devolverlo o pasarlo a estas cuentas mula. ¿En qué estas 18 instituciones que encuestamos, en qué están pensando o qué acciones están realizando respecto de estas cuentas mula? Algunos tienen controles básicos que les permiten identificar, pero les gustaría hacer algo más. Otros a lo mejor en este momento no tienen ni recursos ni controles, simplemente han tenido que hacer una transformación digital mucho más veloz ante las circunstancias que se están dando y los controles vienen después y las formas de identificar también vienen después. Ahorita vamos a hacerlo digital porque es una necesidad que tenemos en este momento. Ataques en el horizonte, como les decía, apertura de cuentas, haciendo uso de identidades robadas o de datos ficticios para abrir una cuenta de forma digital y esta cuenta utilizarla ya sea para obtener un crédito o para aperturar una cuenta, abrir una cuenta donde me depositen recursos provenientes de algún fraude. El robo de cuentas o robo de acceso es otro elemento importante que pasa en este sentido. Ha ido incrementándose la cantidad de usuarios que han tenido alguna actividad o algún intento de fraude o un fraude sobre sus credenciales de acceso, las obtienen mediante, como les decía, un phishing o mediante una estafa de voz, donde nos hablan haciéndose pasar por nuestro banco, por un ejecutivo o una persona que trabaja en nuestro banco, y mediante algún diálogo que ya tienen muy bien aprendido, nos hacen creer que tenemos un cargo no reconocido o debemos de hacer urgentemente una transferencia porque nuestra cuenta va a ser bloqueada. Mediante estos tres elementos estamos viendo un incremento en este tipo de fraudes y algo de los que es importante es decirles que la biometría de comportamiento en estos tres ataques tiene una relevancia que vamos a ver un poquito más adelante con mi compañero Oscar, pero está presente en la biometría de comportamiento. ¿Qué pasó también en el COVID? Antes del COVID, la proyección en pérdidas en las instituciones financieras hablaba de que proyectaban que iba a haber un decremento en el tema de fraude o pérdida respecto de años anteriores. Con el COVID, esta proyección tuvo un cambio importante, cercano al 20%. Ahora se estima que no va a haber un decremento, sino que va a haber un incremento. Por tanto, es muy importante tener elementos para ser preventivos ante posibles situaciones de fraude. ¿Qué estamos viendo que va a pasar después del COVID? El cliente digital va a tener una relevancia
que a lo mejor en nuestras proyecciones no tenía, va a ser cada vez más relevante como nuestro cliente, tanto los canales digitales como el cliente digital, el nuevo cliente digital. También muchos de los colaboradores seguirán de forma remota, en equipos, por ejemplo, de fraude o en equipos de control, de seguridad. El que se mantengan remotos también trae algunos temas de comunicación, de temas de tiempo de reacción, que herramientas automatizadas nos permiten ayudar en estos temas. Hay que también comentar que varios elementos donde BioCatch puede ayudarles es mejorar detección del fraude, reducir número de declinaciones al poder identificar el perfil de comportamiento de los usuarios, la experiencia del cliente. Como les decía, hemos ido evolucionando de 2 factores de autenticación, 3 factores. Lo ideal o el mundo ideal para cualquier usuario es que no me pidieras absolutamente nada. Sabemos que eso hasta por regulación en algunos países no es posible, pero con elementos como la biometría de comportamiento podemos pedir un factor de autenticación donde es estrictamente necesario y no cada una de las ocasiones. Eso también hace reducción de carga de trabajo. Nos enfocamos en lo importante y no en lo urgente. Y podemos definir acciones para mejorar y reducir el fraude. ¿Cómo nos puede ayudar BioCatch en evitar el fraude? Tenemos un pequeño video que les queremos compartir, una entrevista en CNN que les pongo a continuación. More evidence that necessity is truly the mother of invention. And as increasing numbers of shoppers head online, criminals are also getting more imaginative. According to Trend Micro, a data and software security company, in the first 3 months of the year, there were more than 900,000 cyber threats across email, URL, and data file. Oren Lieberman shows us how technology can help us combat these high-tech dangers. Cybercriminals could already purchase leaked personal data on the dark web, but coronavirus added a new wrinkle. Online defenses that looked for known locations and IP addresses were suddenly thrown off since so many people started working from different places with different devices. Cybersecurity firm BioCatch has a different way to stop online bank fraud, not by what you're doing, but by how you're doing it. We are data. We throw off data. You recognize your friends walking down the street by their gait. That is a behavior. That is a learned behavior. So you couple that with machine learning and artificial intelligence more broadly, and you can pick up on those signals very quickly. Now you have at least 6 different ways to scroll down, right? Chief Operating Officer Gadi Mazor gives me an example of how their tech works. But then let's say that you click on something to read, okay? So you clicked. Now that was a quick click. Okay? Other people take more time to click. BioCatch software maps your online habits to create a digital profile of you. The angle that you hold the device, how much the device shakes, what's the pressure that you put on the device, how you move the mouse, whether you scroll with the arrows or with the keys. We don't need and we don't look at actually information that you enter the site, just how you actually, the dynamics of that interaction, and that is extremely unique for each one of us. In an impersonal, online world, your digital idiosyncrasies may be one more way to identify you as yourself. Wow, excelente video, sobre todo excelente los cubrebocas, que realmente fue un excelente diseño por parte de nuestro equipo. Espero que me guarden uno. En realidad, excelente video introductorio de lo que es la biometría de comportamiento. Me gustaría que pudiéramos profundizar y en este caso poder ver esta radiografía que podemos nosotros identificar y ver
los diferentes elementos que juegan atrás de la tecnología para poder generar estos perfiles de comportamiento en cada uno de sus clientes, ¿no? Este flujo de biometría del comportamiento lo que nos estaría otorgando es prácticamente un análisis y una constante retroalimentación durante el inicio de la sesión hasta el final de la sesión de sus clientes dentro de las plataformas que tengan. Primeramente estaremos colectando datos de entrada, que son datos de comportamiento, esto de manera general para poder conocer el comportamiento de todos los clientes, y esta información está incluida en temas de comportamiento como toman el mouse, si es con la mano derecha, con la mano izquierda, cómo ejercen el uso del teclado, cómo sujetan el dispositivo, si es con cierta inclinación, con cierta presión. La coordinación ojo-mano es algo bastante importante, además de atributos del dispositivo, de geolocalización y de dónde se conecta este dispositivo. Ya conociendo de forma general el comportamiento de los clientes, iremos a un segundo paso que sería poder conocer exactamente el comportamiento de ellos, pudiendo tal vez generar esta identificación digital, y en el cual estaríamos enriqueciendo la información que inicialmente empezamos a recolectar. Esto a través de una retroalimentación por parte de los clientes, de un administrador de políticas y de un tercero en el cual nos proveerá de información de geolocalización y conexión de los dispositivos. Ya teniendo esta información, estaríamos generando este perfil único de clientes en el cual tendremos un perfil fraudulento, un perfil genuino y además entendiendo, comprendiendo cuál es el comportamiento habitual de toda la población de los clientes. Esto, recopilando esta información, le estaríamos entregando a un motor de riesgo, el cual estos elementos de riesgo habituales o fraudulentos, pues estarían procesando para poder tener un score o un indicador de riesgo muy asertivo para poder accionarlo en un motor de políticas y al final tener una decisión de negocio asertiva. Lo que pretendemos en todo este trayecto es que podamos tener un equilibrio entre la experiencia del cliente y el control del fraude. Prácticamente traduciendo todo este escenario es tener menos fricción y menos fraude. Posterior a esta radiografía que vemos de una manera muy a detalle en temas de perfilamiento o el comportamiento de los clientes dentro de su plataforma, tenemos toda esta situación de aprendizaje durante el trayecto de una sesión. Esto nos permite tener tres vertientes. La primera sería un comportamiento único del usuario, en el cual estaremos pues prácticamente autenticando a sus clientes con atributos físicos, elecciones cognitivas, información del dispositivo, un histórico de cada uno de estos usuarios y cerca de 2,000 características diferentes en el cual estarían otorgando esta posición para poder decidir. Dentro de estos 2,000 elementos, si en efecto se encuentra un pelo de sapo, 3 lágrimas de bruja y 4 gotas de sudor de ogro, ¿no? Muchos podrían tratar de copiar todos estos elementos para poder generar esta receta de poder tener una decisión, pero pues han muerto en el intento. El segundo es poder tener un identificador, y esto es muy importante porque como es una situación donde se encuentra un learning machine y en el cual muchos de los eventos de nuevos ataques, ¿no? Nuevas tendencias de fraude, pues tendremos esta identificación en el cual de lo habitual de todos sus clientes, pues identificaremos inmediatamente algo que sale fuera o estará fuera del hábito habitual de sus clientes como para poder detonarlo como una alerta amarilla. Y el tercero prácticamente es la detección de fraude. El fraude confirmado a través de vectores de ataques ya conocidos, un mal actuar de igual manera, malware, ingeniería social, RAT, bots, etc.
Me gustaría actualmente poder mostrar ya en una situación de caso de uso, en lo que es una apertura de cuenta en un fondo de retiro en Estados Unidos, y reproducir esta reconstrucción de un escenario real en el cual quisiera que pudiéramos observarlo inicialmente y poder posteriormente comentar. Aquí veremos el actuar de una sesión fraudulenta, donde habrá ciertas condiciones que para nosotros conocidas inmediatamente identificaremos como fraude, en el cual habremos identificado que hay una pausa al ingresar la información personal, se pega el nombre, se pegan los apellidos y prácticamente pega el número de identificación del cliente, ¿no? En una apertura de cuenta, pues prácticamente nosotros conocemos la información personal. De hecho, como clientes ingresamos esta información de una manera pausada, de una manera de poder verificar que se está ingresando de manera correcta, y en ningún momento utilizamos características para copiar y pegar la información, ¿no? Entonces, ese es uno de los parámetros que prácticamente nos dan este indicador que hay algo que está siendo inusual en la sesión. En un segundo caso, vemos en un análisis de edad, ¿no? En el cual detectamos como fraude en un cliente que tiene un año de nacimiento de 1918, y en el cual en la reproducción o la reconstrucción de la sesión veremos de igual manera que hay una rapidez extrema con el uso del mouse, el uso excesivo de tab, de la rueda del mouse, y esto pues es un patrón fuera de lo común en personas de este segmento de edad avanzada, ¿no? Donde para nada utilizan este tipo de circunstancias, pero además a lo mejor en este sector se ayuda por parte del nieto, del hijo, pero de igual manera en ningún momento utilizan características como el copiar y pegar. En un tercer ejercicio veremos o compararemos lo que es una sesión riesgosa contra una sesión genuina y en el cual comentaremos en su momento. Vemos cómo acciona el defraudador, donde copia y pega información. La velocidad del mouse es rapidísima, de hecho se detecta cómo sale de la pantalla, probablemente copiando y pegando la información. Y en lo que es una sesión genuina, veremos cómo el cliente, de una manera muy tranquila y con una secuencia coherente, con un objetivo de ingresar la información, la va ingresando de una manera pausada, conociendo la información y asegurándose de que esta información se ingresa de manera correcta. Analizando lo que es la ingeniería social profunda, veremos este tipo de situaciones en una sesión de un cliente genuino, donde parte de estos contextos o operaciones monetarias o no monetarias tienen una secuencia, una coherencia en el cual nosotros podemos ver en esta imagen que en la sesión pues cuenta con estas características. No es una sesión prolongada, no es una sesión que sea muy, muy grande, y en el cual podemos hacer una comparativa con el movimiento de mouse, que es muy largo y sin ningún propósito, ¿no? A veces el poder identificar que un defraudador está viendo únicamente los balances, no hay con mucha secuencia ni objetivo de poder realizar realmente una operación con un objetivo específico. Podemos nosotros identificar que los usuarios habituales, 20% de ellos tienen un movimiento sin rumbo, y el otro en temas de sesiones que son víctimas de phishing, pues el movimiento sin objetivo del 40 al 60% es normal, ¿no?
Respecto a las estafas y en el momento de poder estar realizando transferencias, pues estas ocurren en un tiempo de 170 milisegundos antes de hacer el clic para enviar los recursos, y de una manera normal, pues lo sabemos que en 120 milisegundos se ocurre este evento y que no hay pues prácticamente duda por parte del cliente, ¿no? Y en lo que es la navegación de la sesión, pues vemos que la sesión es homogénea, que tiene cierta constancia, a diferencia de una sesión riesgosa en el cual vemos que hay muchos puntos dispersos, que no es tan constante como la primera, en el cual identificamos prácticamente este tipo de condiciones inusuales. Nuevamente recalcando, toda esta trayectoria dentro de una sesión es precisamente para poder no generar fricción, y es tratar de poder otorgarle a los clientes una experiencia sin ningún tipo de fricción, y prácticamente el poder dar la oportunidad de decidir en términos de negocio de una manera asertiva. Hasta aquí nuestra participación, queriendo agradecer a todos por su atención, a Josué por su clara explicación, a todo el público y sobre todo a Dojo por esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Josué, Oscar. Excelente participación y tenemos muchas preguntas, así que vamos a tratar de pasárselas rapidito para poder ir dándole seguimiento. La primera pregunta que tenemos es cómo la tecnología de BioCatch apoya el proceso de validación de las identidades digitales. BioCatch lo que ayuda para la identificación de identidades digitales es como lo hemos planteado. Biometría de comportamiento, permitir identificar los patrones de comportamiento, compararlos con patrones de defraudadores, compararlos con patrones de la población en general, y de esta forma poder identificar si es un usuario legítimo o si es alguien haciéndose pasar por un usuario, inventando información o poniendo información que no existe. De esta forma es como podemos colaborar a la identificación de las identidades digitales. La siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo se maneja la cantidad de datos que se generan continuamente? Los datos, la solución de BioCatch es una solución que es en la nube. Nosotros, toda esta información que vamos obteniendo de la sesión del usuario, del comportamiento del usuario, la vamos almacenando y formando un perfil, de forma tal que mediante Machine Learning y algunas reglas no definidas como inteligencia artificial, algunos patrones, podemos hacer comparación de perfiles y de esta forma poder darle certeza a la institución que nos esté utilizando de que el usuario, con base en todo esto que recopilamos, toda esta información que obtuvimos, podemos dar certeza. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es ¿cuál es el tiempo de aprendizaje que tiene la herramienta para evaluar el comportamiento y generar ese perfil único de cliente? Nuestros científicos de datos nos recomiendan que sea al menos 15 minutos de actividad real del usuario, o ya sea separados en múltiples sesiones o en una sola sesión. Excelente. ¿El motor de riesgo sirve para integrar con las transacciones normales de instituciones financieras? Sí, nos podemos integrar con motores tradicionales de riesgo y de fraude. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿se cuenta con un SDK para la biometría facial? No tenemos nosotros tema de biometría, pero más adelante viene un socio de negocio, un partner, que se llama Transmit, y con ellos podemos integrarnos. Transmit sí tiene este tipo de soluciones. Ok, la siguiente pregunta, ¿es el perfilamiento como logran hacer en tiempo real? ¿Tiene que tener información previa de los clientes para hacerlo?
lo que hacemos de manera general es, vamos formando, como les decía, por este tiempo de interacción, vamos formando un perfil, pero también de manera natural, nosotros podemos identificar si el patrón de la sesión, aun y cuando tengamos poco tiempo de conocer al usuario, se parece a la población en general, o si se parece a un defraudador haciéndose pasar por el usuario. Entonces, lo que podemos hacer es, de manera natural, identificar y comparar contra esta población y estos defraudadores, y conforme vamos conociendo al usuario, vamos creando su perfil y lo podemos identificar de manera específica. Muchas gracias, Josué. Hay más preguntas, pero como ustedes vieron, tienen allí los contactos que nos dieron los expositores, Josué y Oscar, para poder hacerle directamente preguntas y poder profundizar más en esta interesante tecnología que nos han compartido esta mañana. Vamos a darle espacio en este momento para que podamos iniciar las trivias, ¿verdad? Creo que ya tenemos muchas personas registradas y queremos ver esas preguntas interesantes que vamos a tener en la mañana de hoy de la parte de biometría del comportamiento, un tema bastante interesante. Y arrancamos. Lo novedoso de la biometría del comportamiento es: rojo, continúa aprendiendo a lo largo del tiempo; azul, entre más se usa la interfaz determinada, el usuario más aprende; amarillo, se adapta a los cambios naturales del usuario; verde, todas las anteriores. Las respuestas allí parecen muy válidas. Ok, están subiendo las respuestas. Nos acercamos a la siguiente pronto. Ok, todas las anteriores. Bastantes acertaron. Excelente. Vamos a esperar para la siguiente pregunta. ¿Cierto o falso? La biometría del comportamiento no reemplaza el reconocimiento facial, sino más bien es un complemento. Azul, cierto; rojo, falso. Oh, no soplen, no soplen. $30 segundos. Faltan pocos. Muy bien. Es cierto. Y nuestra siguiente pregunta. La biometría del comportamiento está ganando terreno basado en una gran cantidad de mediciones como acelerómetros, huella digital del movimiento única, sensores giroscópicos o todas las anteriores. Ajá. Se aceptan recomendaciones, creo. Oh, hay muchos que ya están dando sus respuestas. Muy bien. Todas las anteriores, y vamos a revelar quién es el ganador de este evento.
Eric Tejada, muy bien. Tercero. Segundo, Miguel Valdés. Y el primero es para Eduardo HN. Felicidades, Eduardo. Por allí nos envías un correo para poder saber y poder hacerte el contacto posteriormente. Bueno, una vez más le damos las gracias a los compañeros de BioCatch, ¿verdad? Josué y Oscar por compartir con nosotros en esta mañana todo este conocimiento sobre lo que representa esta tecnología de comportamiento que ustedes nos han demostrado y que sin duda va a tener mucha aceptación y más por todos los tiempos que estamos viviendo. A todos muchas gracias por su participación y les invitamos a la siguiente charla y recuerden que hay que registrarse para poder que les llegue el link nuevo. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.